Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación. Bueno, buenas noches a todos. Después de haber invocado el don del Espíritu Santo, vamos a seguir con el Espíritu Santo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 11. 12 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. ¿Sí? Primera Corintios 12, 4 al 11. Dice así: hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo Espíritu y único, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Muy bien, este texto es muy bello y yo quisiera detenerme en el versículo 7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Esa es la base de la que partimos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Es decir, cualquier don que un miembro de la comunidad tenga es para el bien de la comunidad, para provecho común. No se tienen dones para bien propio, para provecho propio, para la comunidad. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo une, nunca divide, une. Eso es clave en la vida comunitaria de las parroquias, en la vida de una familia, en la vida de un cristiano. Cuando un grupo o una persona de un grupo o de una familia o de una parroquia divide, es un signo de que el Espíritu Santo no está obrando. El don del Espíritu Santo es para provecho común. Y como dice ahí el texto, a unos en profecía, a otros en palabra, a otros en ciencia, a otros en sabiduría. Es la variedad y multiplicidad de carismas que el Espíritu da, pero con una finalidad propia: el provecho común. El provecho común. En 1 Corintios 12 también, del 28 al 30, dirá Pablo: vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte,
Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Y seguidamente, en el capítulo 3, el versículo 1 dice: aspiren a los carismas más importantes. ¿Y cuál es el carisma más excelso? La caridad, o el amor, como se quiera traducir la palabra agape. Ese es el más excelso, porque los corintios se ufanaban: es que yo tengo mucha sabiduría y mucha ciencia, es que yo hablo en lenguas, es que yo interpreto. San Antonio de Padua, por ahí que estoy leyendo un librito, dice: ¿en qué consiste el don de lenguas? El don de lenguas es los distintos lenguajes en que se habla la caridad de Cristo, en el amor a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los niños. Que a veces la gente cree que el don de lenguas es hablar algo raro. Y Pablo mismo dirá en la misma primera carta a los Corintios: si hay alguien que hable en lenguas y no hay quien interprete, mejor quédese callado. Porque en la asamblea, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan y no 10.000 que nadie entienda. Miren qué sabio ese consejo. Primera Corintios 14, 6 y siguientes. Hermanos, supongamos que yo vaya donde vosotros hablándoos en lenguas. ¿Qué os aprovecharía yo si mi palabra no os trajese ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Así sucede con los instrumentos de música inanimados, tales como la flauta o la cítara. Si no dan distintamente los sonidos, ¿cómo se conocerá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Recuerden que las trompetas las sonaban cuando venía el enemigo, entonces. Así también vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. Hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas, y nada hay sin lenguaje. Mas si yo desconozco el valor del lenguaje, seré un bárbaro para el que me habla, y el que me habla un bárbaro para mí. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Ahorita el versículo 7 decía, del capítulo 12, para provecho común. Y aquí en el versículo 12 del capítulo 14, para la edificación de la asamblea. Si un don o carisma que yo tengo no edifica la asamblea, no es del Espíritu Santo. Por eso esa tentación que tiene el sacerdote o el laico o el obispo, de que lo ensalcen, de que lo alaben, de que es que usted es muy importante, que usted es muy sabio, usted... Si tiene ese don, es para la edificación de la asamblea, no para que le echen incienso. Que la gente a veces a nosotros nos sube mucho y nos quiere mucho. No, si nosotros tenemos un ministerio en la iglesia es para servicio de la comunidad, para entregar los sacramentos, para administrar el perdón de Dios, para proclamar la palabra de Dios, no para que nos echen incienso. Pues muy querida la gente, muy bella, padre, muchas gracias, eso está bien. Pero no es esa la finalidad de cualquier ministerio, de cualquiera. Dice luego en el versículo 13, por tanto, el que habla en lengua pida el don de interpretarla. Porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer?
Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. No se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10.000 palabras en lengua. Y antes decía que si llega alguien que no conoce lo que está hablando, va a pensar que está borracho, hablando unas cosas raras que nadie entiende. 14:4. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. ¿Ve? ¿Entendido? Entonces quería empezar hoy con estos textos de la primera carta a los Corintios, porque hoy vamos a ver la segunda parte de la hojita que empezamos a ver hace 8 días. Por allá la madre no tiene la hojita, Claudia. Espíritu Santo y la comunidad. ¿Cuál es el principio? Lo acabamos de ver. 1 Corintios 12:7. Si alguien tiene un don o un carisma es para provecho común. O 14:12. Para edificación de la comunidad. Para edificación de la comunidad. Entonces, el Espíritu Santo y la comunidad. El Espíritu Santo guió, estimuló y acompañó a los primeros cristianos con sus dones. Ahora, en la novena que estábamos haciendo, estábamos pidiendo los dones del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen esos dones? Tienen su fundamento bíblico. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Los dones no se los inventó por ahí el Papa o alguien, no. Vienen de la Sagrada Escritura. Los 7 dones. Leamos Isaías 11, 2 y siguientes. Porque estamos diciendo que el Espíritu Santo fue el que estimuló y acompañó a los primeros cristianos. ¿Cómo nos acompaña el Espíritu Santo? Con sus dones y con sus frutos. ¿Qué son los dones? Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. O sea, son regalos de Dios, como su nombre lo indica. Don, regalo, gracia. Isaías 11, 2 y siguientes. Los frutos es lo que producen esos dones en nosotros, acciones concretas. Sí. Capítulo 11 de Isaías, versículo 2 y 3. ¿Alguien lo tiene? Eso es Isaías 11. Sobre el cual se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sensatez e inteligencia, Espíritu de valor y de prudencia, Espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Lo inspirará el respeto del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídos. Muy bien, ahí esa traducción está, no los menciona pues como los cogió la tradición de la iglesia, pero está bien. Desde el versículo 1 dice así el capítulo 11, saldrá un vástago del tronco de Jesé. ¿Quién es el tronco de Jesé? La casa de David, ¿sí? Jesé, de la casa de David, porque Jesucristo desciende de la casa de David, o del rey David. Entonces saldrá un vástago, o sea, un retoñito de ese tronco, un retoñito del tronco de Jesé, o sea, es como un anuncio de Cristo. Y un retoño de sus raíces brotará. Y luego dice el versículo 2,
reposará sobre él, o sea, sobre ese retoño, el espíritu de Yahvé, o sea, el Espíritu Santo. Y empieza a mencionar espíritu de sabiduría e inteligencia, ahí van 2 dones. Espíritu de consejo y fortaleza, ahí van otros 2. Espíritu de ciencia y temor de Yahvé, ahí van otros 2. Y le inspirará en el temor de Yahvé. Vuelve a mencionar el temor de Yahvé. La tradición de la Iglesia ha tomado del temor de Yahvé 2 dones, el temor de Yahvé y la piedad, porque concluye el versículo 3 diciendo respeto, ¿cierto? Respeto al temor de Yahvé. Entonces, por eso aparece el de piedad aquí, que no es piedad pues hacia el miserable o hacia el que me necesita, sino el gusto por las cosas de Dios. Cuando hablamos de una persona piadosa, le inspirará en el temor de Yahvé, le inspirará en la piedad, pues, ¿sí? Entonces, aquí estamos diciendo que, volviendo al libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo desde el principio acompañó a los primeros cristianos. ¿Cómo los acompañó? Con sus dones. Estos dones quitaban los miedos. Leamos, por ejemplo, Hechos 2, 1, 4. Vamos a seguir la hojita y vamos buscando esos textos bíblicos que aparecen ahí. Hechos 2, 1, 4. 1, 4. Al llegar el día de Pentecostés, Sí. estaban todos reunidos en el mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como de una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa de la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar todos en lenguas. Volvemos al tema de las lenguas, ¿sí? Más adelante dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles que todos los oíamos hablar en nuestra propia lengua. O sea, no son lenguajes raros ni extraños. Y empieza a mencionar un montón de lugares geográficos que para la época ya el cristianismo estaba allí. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa. Y empiezan los partos, un lugar que se llama Partia o Persia, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte fronteriza de Libia, con Cirene, forasteros romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cómo acompaña el Espíritu Santo? Hablando en sus discípulos un solo lenguaje, el lenguaje del amor. Por allá preguntan algo. Ana Sofía pregunta. Ana Sofía, buenas noches. Desde casa, hoy no pudiste venir. A ver, yo leo aquí para escuchar. El don de piedad también se refiere a la filiación divina, hijos de Dios, sí. Ahorita vamos a hablar precisamente a definir cada uno de los dones. ¿Sí? A la filiación divina, sí. Bien, como Ana Sofía tiene allá la hojita porque hace 8 días estuvo, además que lo sigue. Bien, somos hijos en el Hijo, claro, somos hijos en el Hijo. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, esta mañana lo repasábamos con doña Nelvi, que nos ha dado un espíritu de hijos adoptivos. La diferencia entre el Hijo Jesucristo, que es Hijo unigénito, y nosotros es que nosotros somos hijos adoptivos. Se entiende muy bien la expresión.
Una madre o un padre de familia que tiene un hijo natural de su carne y de su sangre y otro que se adopta, pero que tiene, digámoslo así, los mismos derechos. Pues Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, 22, 24 dice que no se nos ha dado un espíritu de esclavos, sino de hijos, para llamar a Dios Abba, Padre, Papacito, ¿sí? Y dice Pablo en la carta a los Romanos y después en la carta a los Gálatas que por ese espíritu se nos ha hecho herederos de Dios y coherederos de Cristo. Por eso nosotros podemos ser Cristo en medio del mundo. El otro texto, Hechos 4:31, porque estamos diciendo que se los llenaba de fortaleza a los discípulos. Hechos 4:31. Cuando terminaron de orar dentro del lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Anunciaban decididamente la palabra de Dios, con fortaleza, sin miedo. Recuerdan que después de la muerte de Jesús se encerraron todos llenos de miedo. Ahora ya no están llenos de miedo, sino llenos de Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles muestra cómo Pedro, Juan, Santiago, luego Pablo y Bernabé, a pesar de que los apaleaban, los apedreaban, los azotaban, los encarcelaban, seguían anunciando. Más aún, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que se alegraban de recibir los ultrajes en el nombre de Jesucristo, se alegraban. Y uno que le duele una uña y ya se queja. ¿Ah? Empujaba a acoger a todos los hombres en la fe. Hechos 11, 12, 18. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de Aquilón. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Betel a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, quien era yo para poner obstáculos a Dios. Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que llevan a la vida. Muy bien, eso que dice ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles parece muy fácil. Se tranquilizaron y dijeron: pues si Dios ha llamado a los gentiles y les ha concedido los mismos dones que a nosotros, eso ahí San Lucas lo pone muy romántico y muy pacífico porque él es un artista en eso, pero no fue fácil. Este capítulo 11 que estaba leyendo ahí doña Gilma hace referencia al momento en que Pedro entra a la casa de Cornelio, que es un pagano, y por medio de una visión, es muy bonito todo ese capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, por medio de una visión de unos animales que aparecen en un manto, y muchos de esos animales considerados impuros por el pueblo judío, de los que no se alimentan, y la revelación o en el sueño le dice Dios a Pedro: no llames impuro lo que yo he hecho puro. Ese texto tan bello del Marcos 7, 14 me parece, no es lo que viene de afuera lo que le hace daño al hombre o lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su corazón. Más textualmente, no es lo que entra de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro de sí, o sea, de su corazón. Eso sí contamina al hombre. Porque los judíos se preocupaban mucho que si esta carne, que si esto, que no, todo lo que Dios creó es bueno. La carne de cerdo y de res y de gallina y de cordero y todos los bichos que uno puede comer, todo es bueno. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 7 dice: uno lo come y hace la digestión y todo se va para el excusado, para decir eso. No es lo que viene de afuera lo que le hace daño a uno, sino lo que sale de dentro, eso es lo que contamina. ¿Por qué?
Porque la envidia, la ira, la rabia, todo eso sale de allá. Espíritu Santo, llenos de Espíritu Santo. Hoy decía el texto del libro de los Hechos, que cuando Pablo les preguntó a los de Éfeso qué bautismo habían recibido, que se habían recibido el bautismo del Espíritu, dijeron, ni siquiera sabíamos que existía Espíritu Santo. Qué tristeza. Ni siquiera sabíamos que existía Espíritu Santo. Bueno, entonces estamos diciendo aquí, el Espíritu Santo guió y estimuló y acompañó a los primeros cristianos. Quitaba los miedos, ya dijimos. Llenaba de fortaleza, ya mencionamos Hechos 4:31. Empujaba a acoger a todos los hombres en la fe. El texto que acabamos de leer de Hechos 11. Cornelio, que era un pagano, fue acogido en la familia cristiana. O sea, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primero que recibió un pagano en la comunidad cristiana no fue Pablo, como muchas veces creemos. El primero fue Pedro, que es como la cabeza del grupo de los apóstoles. Y ayudaba a aclarar situaciones y conflictos. Oiga qué bonito eso. Hechos 15, 23, 31 es lo que leíamos hace 8 días de la asamblea de Jerusalén o concilio de Jerusalén, que si había que circuncidarse o no. Y recuerden que hace 8 días leímos los dos textos, tanto Hechos 15 como Gálatas 2, y vimos las dos versiones de esta asamblea, que Lucas también la presenta más tranquilita, más pacífica, todos junticos de acuerdo, y Pablo un poquito más fuerte dice que él no iba a permitir que se le quitara la libertad a los hijos de Dios, a los que él había evangelizado. Seguimos con la hojita. Su presencia, es decir, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, fue decisiva porque capacitó a los discípulos para ser testigos de Jesús. Recuerden que hace 8 días empezábamos con un texto programático. Hechos 1:8. Recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues aquí estamos diciendo que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia capacita para ser testigos. ¿Qué significa capacita? Nos hace capaces de ser testigos. Uno solo no es capaz, nos hace capaces, nos capacita para tener valentía y proclamar la palabra de Dios. Nos capacita para tener paciencia y soportar con paciencia las debilidades de los demás. Nos capacita para ser mansos y humildes de corazón, pero hay que dejarlo actuar. A mí me gusta mucho el himno que decimos en los gozos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. No tener Espíritu Santo es una tragedia. Un bautizado que no tenga Espíritu Santo es una tragedia. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Mira el vacío del hombre. Cuando no envías tu aliento, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Además, el Espíritu Santo les hizo entender que esa labor de testigos no podían realizarla solos y los reunió con otros hermanos en comunidad. Ya mencionábamos ahorita que el Espíritu Santo no actúa sino para bien de la comunidad. Actúa en cada uno, pero para bien de la comunidad. Un cristiano solo no se entiende. Aún los monjes ermitaños que se van solos es a orar por la iglesia. No allá a contemplarse ellos con el Señor y ya, es a orar por la iglesia. ¿Se entiende? ¿Ah? Un ermitaño, claro. Ahí está la definición en la hojita que el Catecismo de la Iglesia da sobre los dones del Espíritu Santo. Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. O sea, el don lo dispone a uno, lo dispone. ¿Se entiende la expresión? Lo dispone a uno permanentemente para ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Estos dones, ya mencionamos, tienen un fundamento bíblico en Isaías 11, 2 y 3, que hablan
de Jesucristo, anuncian a Jesucristo, sobre quien viene el Espíritu del Señor. Recordemos que en Lucas 4, Jesús, cuando abre el rollo de la ley en la sinagoga, dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. Y decíamos hace 8 días, esa misma unción fue la que recibimos nosotros en el bautismo. Mesías en hebreo se traduce al griego en Christos, y Christos se traduce en castellano en ungido. Ok, vamos a ver entonces los dones. Primer don, el don de sabiduría. El don de sabiduría nos permite saborear y gustar las verdades divinas y la belleza de la creación. Saborear y gustar. Por tanto, el don de sabiduría no es la sabiduría intelectual de conocer mucho. Podríamos decir que la incluye, pero no es que si yo no sé mucho no puedo encontrarme con Dios. Pablo tiene un texto muy bonito en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, que habla sobre esta sabiduría. Hay un texto apócrifo, o sea, un libro que no pertenece a la palabra de Dios, que se llaman Los Hechos de Pablo y Tecla, y lo describen un poquito cómo eran sus rasgos físicos. Entonces, en Los Hechos de Pablo y Tecla dicen que él era bajito, calvo, garetas, narizón y gago. O sea, que su apariencia física no digamos que era gran cosa, pero qué apóstol el que hizo mi Dios en ese hombre. Entonces dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios. Pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado, y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo, que era un gran intelectual, formado, hablaba varias lenguas, no fui con esos conocimientos. Al contrario, con temor y temblor, tímido. Por eso es que dice el Padre que cuando es humildad no se refiere tanto a lo especial como beso, sino estar ávido de la palabra de Dios. Santa Teresa de Ávila decía, la humildad es la verdad, ¿cierto? La humildad es la verdad. Es 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Entonces mire cómo sigue diciendo, sin embargo hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios. Este es el don de la sabiduría del que estamos hablando. Misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Y añade, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vea, doña Nelvi, este texto también le sirve para su exposición. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado
de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y él no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre del Espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Y termina Pablo con esa frase que a mí me encanta: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y después sigue ahí en el capítulo 3, los corintios que eran tan orgullosos, y por eso cuando me dirigí a ustedes, no fui con manjar sólido o alimento, ni cuando fui ni ahora que les escribo. Les tengo que dar leche licuadita, porque ustedes son niños en Cristo, dice ahí. Obran como carnales y no como espirituales. ¿Ve? Entonces, ¿qué es el don de sabiduría? Es saborear y gustar las verdades divinas. Saborear. Más que un conocimiento intelectual, es disfrutar, gozar con el Señor. Y yo creo que esa sabiduría popular que los libros de la Sagrada Escritura que llamamos sapienciales reflejan es eso, esos proverbios maravillosos de la piedad popular. Lo que nos enseñaban nuestros padres y nuestros abuelos, sin mucho conocimiento, porque muchos no hicieron más de segundo de escuela, pero con esa sabiduría de la vida. Eso se llama don de sabiduría. Segundo, don de entendimiento. Nos capacita para entender la palabra de Dios. Pedirle el don, pues aquí estamos dando una definición muy breve de cada don, pero es para comprender que precisamente no es que se mencionan ahí porque sí. Si nosotros leyéramos más la palabra de Dios, bueno, el hecho de que ustedes participen de esta escuela por el Facebook o viniendo aquí es un deseo de comprender mejor la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos acercamos no a un libro, ni a una obra literaria, ni a una novela, que es todo válido, porque es un libro, y bueno, no es una novela, pero sí es una obra literaria majestuosa. Juan Gosaín, que ustedes saben es un hombre tan culto, dice, el mejor reportero, los evangelios, los evangelistas, y menciona la resurrección de Lázaro. Él dice, no hay reportero como es en la historia de la humanidad. Le transmite a uno el mensaje tan claro que no duda. Si hoy fuera un reportero, dice, no, parece que resucitó, pero es que venía. No, habla con una certeza. Entonces, la palabra de Dios, bien entendida, bien leída, bien orada, es fruto del don del entendimiento. Porque la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo, en definitiva, que inspiró a los autores sagrados para poner por escrito todo y solo lo que Dios quería que se escribiera, dice el concilio. Todo, no falta nada. Solo, no sobra nada. En la palabra de Dios ni falta ni sobra nada. O sea, la fe se fundamenta en el don de entendimiento. Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, aquí hacen una pregunta a los que están por el Facebook que no escucharon, que si la fe se fundamenta en el don del entendimiento. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, que la fe viene por la predicación y la predicación por la escucha de la palabra. ¿Cómo van a entender si no se les predica? Vamos a leer el texto porque uno de memoria a veces no dice las palabras como son, pero eso es lo que dice Pablo en Romanos 10. Romanos 10. Es que así lo dice la novena Padre, ¿no? Por la fe de las conocimientos, de lo que conocemos, ¿no? El día tercero dice así. Dice Pablo en Romanos 10. Leamos desde el...
Sí, en 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí, por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir, os volveré celosos de uno que no es nación, contra una nación estúpida o enfurece. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallado de quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde. O sea, no es que no se haya proclamado la palabra, sino que no se le pone atención. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y antes dice, citando el libro del Deuteronomio y del Levítico, que es que la palabra no está por allá arriba en el cielo para ver quién sube y me la baja, ni al otro lado del mar para ver quién va nadando y me la trae. En tu mente y en tu corazón. Por eso, si proclamas con tus labios que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Él está ahí, serás salvo. Eso ayuda al don de entendimiento. Tercer don, ciencia. Nos permite distinguir entre el bien y del mal. Tampoco se trata de la ciencia de los científicos, sino que ante las distintas circunstancias de la vida que se nos van presentando, distinguir entre el bien y el mal. Obviamente para elegir el bien, pues esa es la razón de distinguir, ¿cierto? Eso. Que también, sí, claro, el discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque fíjense que uno entre más conoce, yo no sabía que eso era malo, es que yo cometí este error. Uno se acostumbra mucho, por ejemplo, a hablar más de la cuenta con la lengüita, distinguir entre el bien y el mal, ¿cierto? Cuando uno empieza a caer en cuenta, la va frenando un poquito más, la va amarrando. Dice la carta a Santiago que el hombre maneja naves inmensas, pero este pedacito de fuero no es capaz de manejar, de músculo. Don de fortaleza, nos ofrece valor ante los sufrimientos y nos da confianza para vencer las dificultades. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahorita lo mencionábamos, sí que los apóstoles tuvieron ese don. Y lo sigue teniendo la iglesia, porque todo lo que hablan de la iglesia, lo que es perseguida, criticada, rechazada. Y gozoso se sigue anunciando el Evangelio. Los mártires, pues ni se diga, ya eso es un don eximio. Recuerden que testigo viene del griego martiría y que testimonio de martirio, ¿cierto? Que hace 8 días decíamos, hay algunos que tendrán la gracia del martirio físico, de derramar la sangre, pero el martirio de cada día, de perseverar, de hacer el bien, es una labor que no es fácil. Don de consejo, nos ilumina la conciencia para ayudar a los demás. Es decir, recibir un buen consejo, dar un buen consejo, cuando la gente se acerca a uno lo pide mucho en la confesión, para discernir y ayudar al penitente y para dar un buen consejo. Que al fin y al cabo es eso, consejo. Uno no le tiene que decir al penitente qué tiene que hacer, uno le muestra distintos caminos y ya, ¿cierto? Consejo. Piedad. Nos ayuda a gustar la oración, la misa, la vida espiritual, a respetar el hermano como prójimo. Ahorita decía Ana Sofía, a ser hijos de Dios, eso es ser hijos de Dios. Sentir gusto por la oración, la misa, la vida espiritual, la vida de Dios. ¿Espiritualidad qué es? Vivir en el espíritu de. Se supone que los cristianos en el espíritu de Jesús. Sentir gusto por vivir como Jesús vivió. Eso es el don de piedad.
que, como les dije ahorita, no está en el texto de Isaías, sino que, como menciona 2 veces el temor de Yahvé, pero habla de que le inspirará el temor de Yahvé, es como ese gusto por las cosas de Dios. Y el don de temor de Dios nos ayuda a captar la voluntad de Dios y ponerla en práctica por amor y no por miedo. Mucha gente confunde el temor con el miedo, no. Donde hay amor, no hay temor, dice el apóstol San Juan en la primera carta, ¿cierto? Entonces, si uno capta la voluntad de Dios y la pone en práctica, ¿por qué va a sentir temor? Esa es la tranquilidad de conciencia cuando uno está haciendo el bien. Que es que lo critican. Pero es que yo estoy obrando en conciencia. La mamá que corrige al hijo. Pues que yo estoy obrando en conciencia. Por cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Ese temor que no es miedo, sino reverencia o respeto a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Eso se llama temor de Dios. No es que me están aquí invitando a un negocio chueco. Por temor de Dios yo no accedo a eso. No, pero es que tiene muchas ganancias en dinero y eso nadie se va a dar cuenta. Aunque nadie se da cuenta, Dios y mi conciencia se dan cuenta. Por temor a Él no lo hago. ¿Sí o no? Por ejemplo, los sacerdotes tenemos ahí una gran responsabilidad. Por ejemplo, en la administración de una parroquia, no como párroco. ¿Quién me pregunta a mí cuánto fue la ofrenda de ayer? Nadie, pues yo tengo que reportar obviamente al contador y en la contabilidad de la parroquia y en la curia. Pero si yo saco un billete de 20.000 o de 10.000 o de 50 o de 100.000, ¿quién se da cuenta? Dios y mi conciencia, ¿cierto? Entonces, Dios nos libre de ser corruptos, ¿cierto? Por aquí otra pregunta. El Espíritu manifiesta su voluntad en la comunidad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros hablando del concilio, sí. ¿Por qué se habla, y lo he escuchado a sacerdotes, de tal Espíritu del concilio, del tal Espíritu del concilio? Según mi entender, solo existe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que guiaba al concilio. Ese tal Espíritu del concilio ha llevado a la confusión por la interpretación propia de personas con propósito de desviación del verdadero objetivo de dicho concilio Vaticano II. Por algo se llama a San Pablo VI como mártir del concilio. No tenía en la mente de Cristo distinguir entre el bien y el mal. Bueno, esto que está diciendo aquí Ana Sofía, pues está claro, el Espíritu. Por eso les decía ahorita, empezando con el texto de 1 Corintios 12:7 y 14:12, el Espíritu une, edifica la comunidad, es para provecho común. Ahorita el Papa Francisco ha promovido en la Iglesia este tema de la sinodalidad. Es una palabra griega, sin o dos, caminar juntos o caminar con. Y se escucha por ahí que la Iglesia de Alemania quiere promover ciertas cosas que no van con el Espíritu de Dios, o que por eso el magisterio de la Iglesia es muy importante, porque el magisterio que está presente en el Papa y los obispos en comunión con él, varias veces lo he dicho, escucha la palabra de Dios devotamente, tiene esas tres funciones: escuchar devotamente la palabra de Dios, transmitirla fielmente y cuidarla de los errores. Esa es la función del Papa y del magisterio. Entonces, claro, ese texto que menciona ahí Ana Sofía y que está en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Papa tiene un don, sin duda, que no lo tiene más nadie, que se llama el don de la infalibilidad. Infalible quiere decir que no se equivoca cuando habla en cuestiones de fe y de moral para los creyentes. Entonces Pablo VI, que mencionan ahí también, cuando proclamó y escribió la Humane Vitae, que habla sobre la regulación de los métodos anticonceptivos, fue sin duda inspirado por el Espíritu Santo, indicando el respeto a la vida, y el ejercicio de una sexualidad recta y coherente, ¿cierto? Aunque había mucho ruido por ahí, ¿cierto? De que se permitieran los métodos anticonceptivos, sino el Espíritu Santo y nosotros. Por eso es tan importante conocer la doctrina de la Iglesia.
A veces nosotros buscamos muchos libros que escribió aquel padre, que este dijo, que aquello, y eso es respetable y está bien, porque así es que uno también se nutre más. Pero primero hay que conocer el Concilio Vaticano II, primero hay que leer el Catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí están las verdades de fe explicadas por el magisterio de la Iglesia de una manera razonable, no racional, sino razonable, es decir, para comprenderlo en nuestra inteligencia. Entonces, el Espíritu de Dios, por eso les leía ese texto de 1 Corintios, todo carisma, todo don en la iglesia es para edificación del cuerpo, para edificación común, para provecho común. Porque si no surge una secta o un grupo. Ah, no, es que a mí el Espíritu me dijo esto, que yo no vuelvo a hablar con el Padre Bernardo. ¿Cierto? Eso ya es una interpretación personal. O con el Padre Bernardo, no, con cualquiera. Como si fuera, no. El Espíritu nunca me va a decir, ni me va a invitar a mí a hacer algo que no corresponde al Evangelio de Jesús, que es el amor al prójimo. Por eso, aspirad a los mejores carismas, y les voy a mostrar uno. Ya pudiera yo hablar todas las lenguas del mundo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pudiera entregar mis bienes a los pobres, dice Pablo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pudiera quemar mi cuerpo en las llamas. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor no es envidioso, no es egoísta, no es vanidoso, no se engríe, no busca el mal, se goza en el bien, ama la verdad. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta. El amor no acaba nunca. Imagínense ustedes. Y uno por ahí buscando qué libros, ahí está la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Agotemos esos primero y ya después vamos a buscar por allá otros. No. Bien, sigamos aquí con la hojita. Estamos hablando del Espíritu Santo y la comunidad. Con su vida los cristianos contagian a otros y se van creando nuevas comunidades. Oiga, con su vida, más que con su palabra, con su vida. ¿Qué tienen estos que viven así? Eso era lo que se preguntaban muchos paganos, pero ¿qué tienen estos? ¿Cómo es que estas señoras que sirven aquí el almuerzo a los pobres sacan de su tiempo? ¿Pero qué tienen? Y muchas se ven seducidas por ese testimonio. Otras cuidando viejitos allá, cambiando pañales y limpiando popó. ¿Pero qué tienen estas? ¿Cómo es de desagradable eso? Tienen a Cristo en su corazón. Tienen el Espíritu Santo que las capacita para eso. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Hechos 2:47. Es decir, va agregando. El Espíritu manifiesta su voluntad en la comunidad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Ya mencionábamos ahorita eso en razón del comentario que se nos hacía. El Espíritu elige dentro de la comunidad. Separadme a Bernabé y a Saulo para la misión. Uno es sacerdote porque cree que el Señor lo llamó, porque ha discernido eso en el seminario, porque no solamente yo creo, sino que también la iglesia lo cree cuando me considera idóneo para acceder al sacerdocio. ¿Qué se necesita para ser sacerdote? Que Dios quiera, que yo quiera y que la iglesia quiera. Esas tres. Y uno va desarrollando el ministerio en eso. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque creo que el Espíritu Santo obra en la persona del obispo que me mandó para acá. Porque ni ustedes me escogieron a mí, ni yo los escogí a ustedes. Esa es la vida, ¿cierto? Creo. El Espíritu Santo elige dentro de la comunidad. El Espíritu ofrece a la comunidad alegría, consuelo y valentía en medio de las dificultades. Leamos esos dos textos, Hechos 4:31 y Hechos 13:50-52. Al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos, se llenaron de Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con franqueza.
anunciaban el mensaje de Dios con franqueza, sin miedos. Y Hechos 13, 50, 52. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas que adoraban a Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de sus territorios. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por haber recibido ese ultraje, llenos de gozo y de Espíritu Santo por haber recibido ese ultraje. Da valentía. El Espíritu organiza la comunidad, elige coordinadores y misioneros. Hechos 13:2 y 20:28. Hechos 13:2 es cuando se elige a Bernabé, a Saulo en la iglesia de Antioquía. Alguien que lea, por favor. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Sepárenme a Saulo y a Bernabé. Y ahí empezó la misión. Y Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. El Espíritu Santo los ha puesto como vigilantes. Eso es Pablo que le está diciendo a los presbíteros de Éfeso. Yo me voy, pero ahí los dejo pues para que se encarguen de la comunidad. Eso es lo que hace un obispo cuando manda a unos sacerdotes a una parroquia. Yo no puedo estar en todas las parroquias, ahí los mando, para que ustedes se encarguen. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en comunidad con sus frutos. Este texto de Gálatas 5, 22, 23 es el fundamento bíblico de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a leer el texto, Gálatas 5, 22, 23. Ese es el fundamento bíblico de los frutos. Y ahí está precisamente la definición del Catecismo de la Iglesia Católica sobre los frutos del Espíritu Santo. Son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Como su nombre lo dice, frutos, un árbol da frutos. No hay árbol que dé fruto, no hay árbol malo que dé fruto bueno, ni árbol bueno que dé fruto malo. Se os conocerá por los frutos, o por los frutos os conoceráis. Leamos Gálatas 5, 22, 23, por favor. Pablo hace una distinción entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ahí menciona pues 9 frutos nada más. La tradición de la Iglesia ha tenido 12, pero son mucho más que los 9 que menciona ahí Pablo, que los 12, son mucho más, ¿cierto? Claro. Mencionémoslo, la caridad, pues se entiende, ¿no? La caridad es el fruto por excelencia. Ya les mencionaba el texto de 1 Corintios 13. Si yo no tengo amor, de nada me sirve. Así hable en lenguas, así regale todo a los pobres, así meta mi cuerpo a las llamas. Si no hay amor, eso de nada sirve. ¿Sí? Gozo o alegría es el don de sentirse feliz, incluso en la tribulación. No es una alegría pasajera y barata como la de alguien que se emborrache, es una alegría ahí de una hora, es una alegría tonta, tan tonta que a las horas o al otro día está enfermo. No es la alegría de una sexualidad desordenada, no es placer, es alegría verdadera. Estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, dice Pablo en la carta a los Filipenses. Paz,
el fruto de la paz, que es como la serenidad interior. Les doy mi paz, no como la del mundo. Es muy distinta la paz. O sea, la paz no es ausencia de conflictos como el mundo se la imagina. La paz es fruto del Espíritu Santo que me da serenidad, paz, tranquilidad. Paciencia. El término griego más literal ahí en la carta a los Gálatas es tolerancia. Tolerancia, ¿cierto? Sí, la paciencia es soportar las limitaciones de los demás, pero no soportar de aguantar, sino de servir de soporte, ¿cierto? Longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Qué entienden por longanimidad? Longanimidad es un fruto que el Espíritu realiza en nosotros de uno perseverar pidiéndole algo al Señor, confiando de que se lo va a dar y que a pesar de que hay muchas circunstancias que parece que no, uno sigue ahí firme. Alguno llama eso como perseverancia, como constancia, ¿cierto? Terquedad no. Es que el Espíritu, como no divide, ni es terco, ni es caprichoso, el Espíritu suelta. Cuando uno, es que yo soy así, padre, es que yo soy así, a mí me hicieron así. Eso no es del Espíritu. Ser dóciles al Espíritu es una tarea de todos los días. Bondad. Ahí hay dos, bondad y benignidad, no son lo mismo. La bondad es como el ser afable, el dejarse. A mí me gusta mucho una expresión del Papa Juan Pablo II Santo. La Eucaristía es el modo de ser que pasa de Jesús al cristiano. La bondad es el modo de ser de Jesús en mí, ¿cierto? Otros lo llaman, o ahí lo mencionaba ahorita Estelita cuando leía, lo traducen por dominio de sí. Dominio de sí, es decir, que no se deja provocar ni se deja como quitar la paz, quitar pues la serenidad, ¿cierto? Uno puede decir cosas incluso fuertes y serias sin necesidad de gritar o de ser grosero. Una mamá puede corregir a su hijo con suma bondad, como lo hacía Jesús, ¿cierto? Pero hay que pedirlo. Son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo. Benignidad es ya hacerle el bien al otro, ¿cierto? Hacerle el bien al otro. Benignidad, hacerle el bien al otro. Mansedumbre, mansos y humildes de corazón, ¿sí? Mansos como corderos, astutos como serpientes. Recuerden que el cordero es un animal que recibe ofensas y nunca responde con violencia. Siempre manso. Sí, manso. Mansito, como le dice usted al perro, pues yo no sé si usted, pero en el argot popular, está mansito el perrito, ¿cierto? O la mula, cuando uno sabe, es mansita. Como quien dice, no se altera, no se irrita, eso. Fidelidad. Fidelidad es... Sí, la fidelidad a esos compromisos que se hacen, a pesar de que a veces cuesta, ¿cierto? Modestia, no aparenta, no muestra, ni lo que tiene, ni lo que es, no hay necesidad. No es ostentoso. No hay eso. Continencia en el comer, que se contiene, ¿cierto? En el comer, en el hablar, en el hacer. Eso. Y castidad, que es la continencia en el tema de la pureza de corazón, de la limpieza de corazón.
O sea, no favorece conversaciones morbosas, imágenes, ¿cierto? Oh Dios, crea en mí un corazón puro, dice el salmista. Crea en mí un corazón puro. Porque el corazón a veces en estos deseos de impureza es muy travieso. Muy travieso. Y le echamos la culpa a las prójimas de afuera, a los hombres, ¿no? No es lo que viene de afuera, sino lo que es. Una infidelidad conyugal nace en el corazón. Un asesinato empieza en el corazón. Una traición empieza en ese tema. En ese. Eso, un término técnico para hablar de eso se llama concupiscencia, la concupiscencia. Bueno, ahí queda pues, ahí quedan unas preguntitas. Soy consciente que el Espíritu Santo me da sus dones y me envía a evangelizar. Hace 8 días hicimos mucho énfasis en eso, de la misión, ¿no? ¿Se acuerdan? Soy consciente que debo evangelizar con la comunidad y para la comunidad. Esos dones pues individuales y egoístas y que es mi grupo, es mi movimiento, nosotros somos muy mi. Te pido por mi casa, por mi familia, por mi papá, por mi mamá, por mi. El Señor nos enseñó a orar en plural, en comunidad. El Padre nuestro es comunitario, nuestro. Danos hoy el pan de cada día, perdónanos, líbranos, no nos dejes caer en tentación. Con mi comunidad hago presente los frutos del Espíritu Santo, con mi comunidad parroquial, con mis compañeros de trabajo, ¿qué estoy haciendo para que el nombre de Cristo sea conocido? Bueno, vea, ahí nos entretuvimos pues con esta hojita hace 8 días y hoy. ¿Ah? Llenamos la taza completa. Bueno, muchas gracias por su atención y a los que se conectan por el Facebook, como los dos. Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación.